Bendecidos en esta mañana. Placer saludarles en el Señor. Y aunque sea virtual, un abrazo con mucho cariño. Les amamos en el Señor y deseamos que hoy sea un día de gozo. Como decía David, este es el día que hizo el Señor. Nos gozaremos y nos alegraremos. Y si vino con un 50% de alegría, que salga con un 100%. Siempre tenemos que ir hacia lo mejor. Y eso viene de la palabra. Viene de la conexión que tenemos con Dios. Así que nuestro aprecio y saludo a todos los hermanos que nos sintonizan en el día de hoy, en directo, y los que lo estarán haciendo otro día. Nuestro mayor deseo que esta palabra hoy sea de edificación para su vida. Son siempre recomendaciones lo que nos da la palabra y lo que nosotros hacemos a través de cada audición. Es simplemente mostrar lo que dice la palabra y recomendar las mejores cosas para que el creyente viva una vida feliz, una vida dichosa, no una vida religiosa, porque la vida religiosa es una vida traumática. La vida de verdadera relación con Dios, de verdadero estímulo, de algo que es su verdadera existencia. La vida de relación con Dios es un estilo de vida según Dios, no según nosotros, sino no según nuestro concepto, según nuestra idea, ni tampoco según nuestras circunstancias, sino que la gracia es un estilo de vida según Dios. Y si el creyente pone sus sentidos y se concientiza en el propósito de Dios para su vida, para no dejar para mañana lo que tiene que hacer hoy. No dejar a que Dios haga lo que yo tengo que hacer. Cuando Él me dice que haga es porque yo tengo que hacerlo. Cuando yo no puedo hacer algo porque entra en el plano de los milagros, entonces Dios lo hace. Y tenemos que, como creyentes, entrar en esa madurez de saber qué me corresponde hacer y hacerlo. Y qué le corresponde a Dios para dejar en sus manos, a través de la fe, esperar el milagro de Dios en nuestra vida. Cuando muchos confunden eso, se pasan toda una vida de oración esperando que Dios les cambie lo que ellos tienen que cambiar. O por el contrario, algunos esforzándose y esforzándose cuando no pueden hacerlo, y el que tiene que hacerlo es Dios. Entonces, eso es madurez espiritual y hay que aprender a vivirla, porque ya es tiempo de que entremos en una mayor madurez en el camino del Señor. Hoy tenemos un tema que es el plan eterno de Adonai. Siempre hemos enseñado, y ya usted lo sabe, que Dios es un Dios de planes, un Dios de propósito. Pero muchos saben eso y dicen, Dios es un Dios de planes. Pero surge una pregunta, ¿conoce usted los planes de Dios? ¿Los propósitos de Dios? Pocos han examinado cuáles son esos planes y esos propósitos de Dios. Entonces, algunos se centran en cuál es el propósito de Dios para con mi vida. Y están pensando en lo que están haciendo y lo que esperan recibir en el futuro. Pero quizá no se han hecho la pregunta cuáles son los planes de Dios. Y en eso quiero yo hoy adentrarme en la palabra. Porque algunos piensan en sus propósitos y que Adonai va a cumplir sus propósitos, sus anhelos y sus deseos. Pero yo lo invito hoy a que entienda que uno de los objetivos principales en la palabra
es que usted tiene que conocer los planes de Dios trazados desde antes de la fundación del mundo. Y hoy quiero compartirle uno de esos planes. Y yo diría que el plan más importante que usted tiene que conocer es este que le voy a hablar hoy, que Yahshua lo reveló desde el principio. Aunque el plan comenzó en el Edén, con Adán y Eva, pero fue fallido. Luego vino con Abraham, tampoco se cumplió. Después con Isaac, tampoco. Y con Jacob, tampoco. Entonces Dios vino a revelar el plan en la vida de Moisés. Lo llamó al monte y le mostró cuál era su plan. Y sobre eso vamos a meditar hoy, porque yo sé que si usted conoce este plan hoy, va a tener sanidad mental, sanidad familiar, sanidad física, sanidad en su entorno. La revelación de este plan, Dios se la hace a Moisés cuando venía en camino a la tierra prometida, cuando estaban en el desierto frente al monte Sinaí. Porque el pueblo estaba interesado en llegar a la tierra prometida, tener un cambio de vida. Ese era el interés que tenía el pueblo. Cuando el pueblo salió de Egipto, no traía en mente, vamos a conocer a Dios, vamos a adorar a Dios, vamos a obedecer a Dios. No, nada, a Dios no lo tenían en cuenta. Ellos lo que tenían en su mente era, vamos para la tierra prometida. Esa era la meta que ellos tenían. Y la segunda cosa que empezó a preocuparles y por las cuales se ocuparon en su objetivo fue cómo sobrevivir y atravesar el desierto. Esas fueron las cosas que embargaron su mente. Ellos no entendieron que todo ese programa de sustentación, de cuidado, de todo lo que conllevaba el transcurso del camino, que eso era responsabilidad de Dios que los había llamado. Así que, a más de todas las preocupaciones que ellos tenían, no entendieron que Dios tenía un plan mayor que ese y que era más excelente. Y de eso hemos venido hablando y manifestando muchas veces, ¿no? Que Dios desea de nosotros la excelencia y vamos hacia la excelencia. Quizá dice, bueno, nos cantamos muy bien, tocamos un instrumento muy bien, predicamos muy bien, oramos fabulosamente y se han manifestado cosas en nuestro hogar, en nuestros hijos, en nuestra familia. Dios ha hecho un milagro. Todo eso está bien. Pero, amados, seguimos hablando de que Dios quiere algo más excelente que eso. Hay algo que va mucho más allá que eso. Y de eso quiero hablarles. Desafortunadamente, el pueblo de Israel no se interesó en el plan de Dios, sino en el plan de ellos. Porque sus planes no incluían conocer los planes de Dios. Y déjeme decirle que así es hoy. Porque Israel es la parte natural y la iglesia es la parte espiritual. Allá en la sombra, aquí es la realidad. Ese es mucho más excelente. Y hoy casi la mayoría, el 99% del cristianismo hay que sacarlo de ese ideal. Buscar a Dios para tener más, para tener un empleo, para tener salud, para tener una esposa, para tener un hogar, para tener una familia. Buscamos a Dios para que vengan los hijos, buscamos a Dios para lo nuestro, para lo que nosotros necesitamos, pensamos, planeamos y proyectamos. Pero pocos se han interesado en dejar todo eso a un lado y ir a un punto más excelente. ¿Cuál es el plan de Dios?
Uno dice, bueno, el plan de Dios era nuestra salvación. Eso es parte de entender la doctrina. No, hay algo mucho más grande que eso. Entonces la gente busca a Dios para realizar sus planes. Usan a Dios. Pues lo que Dios quiere es usar al hombre. Entonces la gente generalmente está interesada en sus planes, más que en los planes de Dios. Ustedes se interesan en terminar su carrera. Usted ve los estudiantes, están interesados en terminar su carrera, adquirir el cartón y poner un título y entrar a trabajar y buscan a Dios para que les dé eso. Pero no están interesados en Dios, están interesados en su carrera. Hay quienes están interesados en construir su casa. Y buscan a Dios para que les supla todo eso para tener un día la dicha de formar un palacio, una casa. De sus planes son la casa, pero buscan a Dios para que ese plan se lo realice. Otros están con el plan de conseguir un carro y buscan a Dios para eso, o conseguir un empleo. En fin, todas estas cosas hay que ponerlas en su lugar. No es que eso esté malo, pero está no en el orden correcto. Entonces, a veces entramos en un estado de vida religioso. Aprendemos a leer la Biblia cotidianamente, aprendemos a orar cotidianamente, vamos a las reuniones o nos conectamos cotidianamente, pero no más, ya cumplí. Ya esa fue mi tarea cumplida. O sea, yo puedo seguir por lo mismo porque ya hoy yo escuché el tema. O ya esta semana oí la palabra, ya puedo seguir por lo mismo. Porque la gente está interesada en su vida, su plan, su carrera, pero no en el plan de Dios. Entonces, es necesario que el creyente conozca el plan de Dios y se interese por él. Yo se lo voy a mostrar hoy. Porque de eso determinará que tú escojas obediencia o desobediencia. Acción o conformismo. Seguir viviendo un estado de vida natural o ir hacia la excelencia de Dios. Así que debe de involucrarse en el plan de Dios. Porque eso es lo que le traerá deleite a Dios. Entre el plan de Dios, el efecto de ocuparme del plan de Dios y que se lleve a cabo el plan de Dios, como repercusión hace que la persona sea feliz, que Dios sea honrado. Porque cuando yo conozco el plan de Dios, lo que estoy es estableciendo su gobierno. Cuando el Señor quiso que se predicara el evangelio, se compartiera el evangelio y se compartiera la palabra, no es sencillamente por compartirla, porque la gente sepa, no. El plan es para que su gobierno se establezca. Su autoridad, su voluntad, su propósito, su plan. Eso es lo que es vivir para agradarle y complacerle. Surge entonces una pregunta hoy. ¿Quieren conocer el plan de Dios? ¿Y están interesados en interesarse en el plan de Dios? Dios le reveló a Moisés algo y le recomendó así. Vamos a la palabra. ¿Qué fue lo que Dios le recomendó a Moisés? Dice, y harán un santuario. La palabra santuario es harán una tienda, harán una casa para mí. Y habitaré en medio de ellos, le dijo a Moisés.
o en medio de ustedes, fue el mensaje a Israel. O sea, háganme un lugar donde yo habite en medio de ustedes. Esa fue la recomendación. Entonces, ¿cuál es el plan céntrico y más grande de Dios? Ese. Pero le digo a Moisés una cosa. Conforme a todo lo que yo te muestre, usted va a hacer la casa, pero la hace como yo quiero. Como yo te lo voy a mostrar. Y le mostró el diseño de la casa y el diseño de los utensilios que iban dentro de la casa. Y finalmente le dijo, así lo haré. Y le hizo una recomendación. Cuídate de hacer las cosas como yo te las he mostrado. Y Moisés comenzó a trabajar como Dios le dijo que lo hiciera. Y cuando todo estuvo terminado, dice que Moisés pasó revista y vio Moisés toda la obra. Y he aquí que la habían hecho como Adonai había mandado. Oiga, eso es esencial. Que usted le diga a un hijo, hágame las cosas así, 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 y se va. Y cuando viene y encuentra que las hizo así, dice, qué bueno, la hiciste como yo quería. Le dice la esposa al esposo, hazme un almuerzo así, ya está. Oiga, lo hizo como a mí me gusta, como yo le dije. Un constructor manda a hacer una casa y cuando viene y tira las medidas y color y te dice, oiga, la hiciste bien hecha. Eso es interesante. Ahora, vamos a mirar esto por sección. Porque mientras Israel venía de la tierra de Egipto hacia la tierra prometida, a Adonai le plació suplir todas sus necesidades. Darles el agua porque no permitía que aguantaran sed. Les dio sombra ante el sol radiante. Les dio calor en las noches frías. Les iluminó el camino. Les dio comida y no cualquier comida, comida celestial. Caminaban en medio de enemigos y les dio protección. Tenían la posibilidad de observar muchas veces que en Egipto se enfermaban y morían, pero en el desierto el Señor les dio salud. No tenían que comprar ropa porque la ropa no se envejecía, es decir, les dio vestido. Y tampoco se les gastó el calzado. Dios les dio calzado, porque les dio el cumplimiento del Bris Hashadah. El calzado se renovaba día a día, la ropa se renovaba día a día, el cuerpo se renovaba día a día y por eso no se enfermaban. Qué glorioso es el pacto cuando se entiende y se vive, no cuando usted lo sabe, sino cuando lo entiende y lo vive. Y eso mismo sucede para el pueblo de Dios hoy. Si lo conoce, lo entiende y lo vive, tu cuerpo se está renovando día a día. Por eso es que está escrita en la palabra que dice, así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mi vacía, hará lo que yo quiero. Ya tenemos que decir delante del Señor, pues yo digo que esa palabra que tú pusiste en mi vida, desde la planta del pie hasta la mollera de mi cabeza, sigue subiendo y va sanando, va rejuveneciendo, va transformando, va curando, va haciendo nuevo. Así que tengo órganos nuevos, tengo mis tendones nuevos, mis huesos nuevos, y sigue por ahí para allá, porque está aplicando el Brit Hashadah, lo cree, lo vive, y esa persona va a experimentar dónde está parado, qué es lo que cree y qué es lo que Dios hace. Así que todas esas cosas son simplemente parte del compromiso de Dios con Israel y esas cosas son parte del compromiso con usted. Eso no es todo. Eso es parte de estar en el pacto.
y de caminar en fe. Hay algo mayor que eso. Su plan era otro, mucho más profundo. Y eso es lo que sucede con usted y quiero que entienda en el día de hoy. Entonces, interésese en conocer el plan hoy, entenderlo y comenzar a vivirlo, a practicarlo. No se lo voy a dejar a que lo investigue, no, yo se lo voy a decir hoy. Él dijo, habitaré en medio de ustedes, en medio de ellos. Porque eso no tiene precio, ¿no? Que el todopoderoso, soberano y eterno, majestuoso Adonai quiera habitar en medio nuestro, eso no tiene precio. Eso es algo indescriptible. Adonai quiso y quiere habitar en medio de su familia. Que quiere habitar en tu hogar. Él quiere habitar en tu casa. ¿Sabía eso? Porque en las reuniones, cuando lo hacemos, lo que Dios quiere es manifestar su gloria. Por eso nos pide que nos reunamos para Él manifestar su gloria. Cuando usted no se preocupa por reunirse porque no le importa la manifestación de la gloria de Dios. Pero cuando usted se reúne es porque está interesado en ser parte de la manifestación de su gloria. Pero hay algo más grande que eso todavía. Y es que Él quiere habitar continuamente en tu casa. Él quiere hacer de tu casa su morada. Por eso Él dijo, estaré con vosotros todos los días. ¿Dónde es que usted está todos los días? En tu casa. Pero la pregunta es, y aquí viene el primer sacudo, ¿es adecuada tu casa para que habite el Señor? Hágase la pregunta, ¿es adecuada mi casa para que habite Dios? Tienes un orden de tal manera que usted pueda decir, aquí habita Adonai. Porque, hermano, no son los muebles. Puedes comprarte los muebles más caros que sean. Pero no es eso lo que hace factible que invite a Dios a morar en tu casa. No son tus muebles. Mire, no es el aseo, ni la perfumación que usted haga del ambiente. No es el lujo. Nada de eso. Aunque eso es bueno, porque no hay nada más lindo que llegar a una casa y encontrar orden, limpieza, que todo huela rico. Eso es bueno. Así que tú puedes decorar tu casa a tu gusto. Y eso es bueno. Y quizá cuando tú tengas la casa en su mejor deleite, que usted está complacido, si invitas a un profesional decorador, cuando entre, va a notar una decepción. Va a notar una decepción. Si le dijera al decorador, ¿quieres arreglar esto con lo que hay? Te vuelve un desorden todo aquello y empieza a botar para aquí, para allá y mover, porque lo que a ti te parece que te agrada y te gusta y te hace sentir cómodo, no es lo que está en regla con las reglas de un decorador. Eso tiene que saberlo. ¿Han visitado alguna vez esas casas modelo de las urbanizaciones donde venden casas? Cuando usted entra a la casa modelo, la tienen totalmente amoblada, que cuando usted entra, le dan ganas de comprar la casa porque la ve muy bonita.
y empieza a tomar como ideas, uy, yo voy a poner mi cama así como esta, yo voy a poner, y entonces empieza a poner cojines aquí, cojines por allá, cuadros por el cuadro, porque usted ve una casa hermosa. ¿Por qué? Porque estuvo arreglada por las manos de un decorador. Y cuando tú comparas tu apartamento, tu cuarto, tu casa, con lo que hizo esta persona allí, pues dice, caramba, hay que hacer cambio. Si quiero ver las cosas así. Entonces, posiblemente nos vamos a sentir un poco mal. ¿Por qué? Por el orden. Y es lo que yo quiero que usted le diga hoy, vea. Es posible que usted diga, mi hogar es el mejor. Mi hogar, mis hijos son como a mí me encanta. Mi esposa es como yo quiero. Mi hogar es así. Está tan cómodo, está tan conforme, está tan deleitoso por el hogar que tiene. Pero yo le voy a meter hoy las reglas de Dios, a ver si usted se va a sentir bien. Porque cuando escuche las reglas de Dios, el orden de Dios, tiene que comparar el orden de Dios con el orden que usted tiene. Y si no tiene el orden de Dios, es bueno que usted buscara el orden de Dios y llevar el orden de Dios a su hogar, que es diferente. No me va a colgar, no se aparte, no cierre la cámara, no se vaya, quédese hasta el final del tema. Así se siente evidenciado, es porque Dios te quiere hablar. Espero tenerlos a todos hasta que termine. Aleluya. Si ustedes supieran lo que sucedió en mi concepto de vida cuando Dios me enseñó estas cosas. Bueno, ahora, igual es la casa del Señor. Él recomendó un orden. Sabe que Adán lo dañó, Abraham lo dañó, Jacob lo dañó, hasta que Dios se lo reveló a Moisés y ahora nos es trasladado, revelado a nosotros y yo se lo estoy revelando a usted. Hoy. Y él recomendó un orden para la familia, para la casa. Cuando hablamos de casa, siempre en toda la Torá es la bashit. Y cuando habla de la bashit no se refiere a las paredes, no se refiere a los muebles, a la estructura. Cuando habla de la bashit de Abraham, la bashit de Jacob, de Isaac, cuando habla de la bashit de Dios, está hablando de la familia, que es la casa de Dios. Entonces, en la casa de Dios dio un orden. Número uno, que el hombre sea cabeza. Y eso es bueno que usted se meta a investigar qué cosa es ser cabeza. Ser cabeza no es tener un buen sueldo y pagar el arrendo o pagar la casa. Ser cabeza no significa darle bien de comer a la familia y darle colegio y lo que ellos quieren. Eso no significa ser cabeza. Investíguelo, porque ser cabeza es otra cosa. Y esa es la primera regla que Dios dio. Y fue la primera regla que rompió Adán y la rompió Abraham. Y la segunda, que está unida a esta, es que la mujer sea ayuda idónea. No que la mujer diga, es un profesional, gana dinero, muy bien hablada, se viste muy bien, es muy elegante, se maquilla fabuloso. Eso no es de eso lo que está diciendo. Está diciendo ayuda idónea. Métase y investigue qué es ser ayuda idónea. Y el ser ayuda idónea no es siempre escuchar, venga, ayúdeme aquí, que el esposo diga, haga esto, haga aquello, haga que ayúdeme en esto, ayúdeme en esto, ayúdeme a pagar el arrendo, ayúdeme a hacer esto. No, 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 no. Eso es de los que no entienden las cosas de Dios. Ser ayuda idónea es algo que está mucho más allá. Y si usted como hombre quiere construir la casa según el plan de Dios, investigue qué cosa es ser cabeza. Y si usted como mujer quiere saber qué es lo que Dios quiere de usted en el hogar, investigue qué es ser ayuda idónea.
Si ese orden no existe, no hay lugar para Adonai en tu casa. No hay lugar para Adonai en tu casa. El Edén fracasó. Abraham fracasó. Jacob fracasó. En ese sentido. Y espero que usted no fracase porque usted tiene el Espíritu de Dios, tiene la gracia de Dios, tiene la revelación de Dios y tiene un líder, un apóstol que le está diciendo cómo usted debe caminar. Si fracasa es porque ya hay mucha y demasiada obstinación, rebelión y desobediencia. Pero ustedes no son así. Ustedes son obedientes. Bueno, pues el guardar la palabra y meditar en ella produce en nuestra alma un orden mental que nos trae paz y nos da claridad en los pensamientos. Una de las cosas que más sobresale en la vida de Moisés es que consideraba su ministerio con la gente como la casa de Adonai. Y en Hebreos capítulo 3 dice la Biblia, porque toda casa hecha por alguno, pero el que hizo todas las cosas es Dios. Y Moisés a la verdad fue fiel en toda la casa de Dios. Habla de todo el ministerio, todo el pueblo, toda la nación de Israel, como siervo para testimonio de lo que se iba a decir. Quiere decir que tu familia es tu gente. Lo que tú haces en la iglesia es tu ministerio. Barres allí, limpias allá, cantas aquí, tocas allá, ayudas aquí, ayudas. Es tu ministerio. Es tu casa. Si usted desconoce este plan de Dios, no conocerá la voluntad de Adonai. El creyente debe concientizarse de que su casa es proyecto de Dios. Él puso en ti el deseo de que se casara. No fue a ti que se te dio la gana. Y él tenía la esposa y el esposo para ti. Ahora, pero tú elegiste el que se te dio la gana. Puede ser posible. Pero hay quien ha buscado la voluntad de Dios. Así que es el lugar elegido por Dios para habitar tu familia, tu casa. Ahí es que Dios quiere habitar. Mire, cuando Dios me reveló esto, mi actitud y objetivo cambió por completo en el ministerio. Vi la casa de una manera diferente. Vi mi responsabilidad como creyente, como padre, como hijo, como esposo. Para que mi casa sea morada digna de Adonai, que él pueda morar, necesito ponerla en orden. Si no hay orden, no hay nada. Mire, cuando éramos religiosos, tradicionales, nosotros íbamos a la iglesia para encontrarnos con el Señor. En el culto, encontrarnos con el Señor. Y la reunión era el momento de estar con Él. Pero cuando salíamos, como que nos sentíamos vacíos. Y había que esperar al otro culto para volver a sentirnos junto con el Señor. Pero ahora Dios me mostró algo. Y me hizo sentir un vacío profundo en la enseñanza que ha tenido el pueblo. Yo notaba que algo faltaba. Y que inclusive yo no lo enseñaba, pero decía, falta algo aquí. Y decía, Señor, toda la doctrina yo ya la he enseñado, todo. Pero siento un vacío. ¿Qué falta? No sabía qué era, pero no me conformé. Empecé a preguntar al Señor, ¿hay algo más? ¿Hay algo que sea más excelente que esto que me dé tranquilidad? Y Dios me lo enseñó.
Y por eso yo se lo estoy enseñando hoy a usted. Porque la reunión es el momento cuando formamos el tabernáculo para la manifestación de su gloria. Pero la presencia constante, ¿dónde está? Esa era mi pregunta. Cuando nos reunimos sentimos la gloria de Dios, pero cuando no nos reunimos, entonces, ¿qué? ¿Dónde está? Nos conformamos a decir, el Señor va conmigo. No, pero eso no me llenaba, ¿no? Y aquí fue donde el Señor me enseñó esto. Su lugar de habitación constante, perenne, es mi casa, mi hogar, mi familia. Allí es donde Dios planeó establecer su presencia y su morada. Y es aquí donde cobra realidad las palabras proféticas que dijo David: el que habita en la casa del Altísimo morará bajo la casa del Omnipotente. Es necesario que usted se concientice de esto, que la palabra sombra es casa, porque es su plan. Mire, cuando usted ve a una persona que está allá afuera en un sol desesperante, usted dice, éntrate a la casa para que no reciba ese sol. Éntrate a la casa. O cuando está lloviendo allá afuera, dice, entra para acá a la casa para que no te mojes. Cuando el Señor dice sombra, quiere decir que nos pongamos bajo su casa, que es el lugar de su morada. Ahora, ¿sabe lo que es tener a Adonai por huésped invisible y permanente en tu casa? Huésped invisible y oyente silencioso de tus conversaciones. Permanentemente. Pero para que esto se haga una realidad, que se experimente en su vida, es necesario saber cómo tener la casa para que sea habitación de Adonai. Dios estableció en su palabra bendecir todo lo que se pone bajo orden divino. En este caso, su casa, su hogar y su familia. Para Adonai es muy importante el concepto de Bashit, que no son las paredes, no es la estructura. No son los muebles. No. Bashit es tu casa, tu familia. El conjunto que compone tu familia. Esa es la casa en la que Dios quiere morar. Por eso siempre habló de la Bashit de Abraham, de Jacob y Isaac. Y la razón es porque Dios es un Dios de familia. El Dios de la casa. El plan de Dios fue la familia, la casa. Esto se ve claro desde el primera familia en el Edén. Desde el principio es lo que usted ve que Dios viene mostrando. Antes que Dios formara la iglesia, antes que cualquier cosa, antes que tu ministerio, antes que aprenderas a tocar cualquier instrumento, antes que fueras cualquier cosa en el ministerio, para Dios, lo más importante es tu familia. Y tú eres cabeza de la familia. Es el mensaje de Dios a la iglesia. La casa, tu hogar. Porque lo que usted es en casa es el mensaje que usted trae. Puedo tener el mensaje más teológico, más inspirador,
más realista. Puedo tener el mensaje basado en mi experiencia de relación con Dios. Pero si mi casa no es lo que Dios dice que es, estoy transmitiendo un mensaje negativo con mi actitud, con mi aureola, por decirlo así, aunque mis palabras digan otra cosa. Y de eso tenemos que cuidarnos. Ahí es donde muchos pastores han fracasado. Muchos líderes han fracasado. Porque lo que transmiten con la boca no es lo que viven en su hogar. No es la realidad de Dios. Dios habita en su mente, pero no habita en su casa. Así que concientice de lo que Dios quiere que usted entienda hoy. Hoy trajo a su casa un decorador y él le va a decir, esa mesa no va y es más, ni siquiera armoniza con eso, pásela para allá. Ese sofá no va y pídelo para allá. Además, el color que tiene no es así. Oiga, cuando usted empieza a escuchar eso, usted tiene dos opciones. Entonces, ¿qué me aconseja? ¿Cambiar esto o mejor lárguese de aquí? Porque me está poniendo todo al revés. Usted tiene esas dos opciones hoy. Por eso Yahshua, hablando de la casa, él dijo, hay una cosa importante, una casa que es edificada sobre el fundamento que es la roca. Y hay una que está edificada cuyo fundamento es la arena. El que está en la roca permanece y el que está en la arena será destruido. Los vendavales de la vida se lo llevan. Y el apóstol Pablo no cayó. Él dijo las mismas palabras. Él dijo, ya el fundamento está puesto, yo lo puse. Cada uno mire cómo sobreedifica su casa. Porque es que eres tú el que tiene que edificar. ¿Eres tú el que vas a recibir honor y aprobación o eres tú el que vas a recibir vergüenza y desaprobación? No, nadie más. Así que cuando alguien dice, mira, no se mete en lo mío en mi casa, está diciendo una verdad. Porque es usted el que tiene que responder, no otro. Así que es tu responsabilidad cómo edificar tu casa, cómo edificar tu hogar, cómo levantar a sus hijos, cómo formar tu familia. Eres tú. Cada creyente debe de saber y concientizarse que para Dios es muy importante cómo usted construye su casa, su familia y su hogar. Como usted le parece o como Dios determinó que fuera. Porque de no hacerlo, según Dios, la ruina será grande cuando vengan los embates de la vida, el fuego de la prueba y las circunstancias. Hoy hay cientos de miles de familias, de hogares, de casas construidas. Y hablo de creyentes que han formado sus hogares y su familia, su casa. Desde fuera se pueden ver muy buenas, muy bonitas. Pero cada uno sabe qué materiales usó allá adentro y cómo está por dentro. Pablo dijo, comparando esto así, dijo, puede que usted haya construido con oro, o plata, o con piedras preciosas. Fabuloso, aprobado, fuerte y duradero. Pero puede que sea lujosa y bonita, de madera, de heno y de hojarasca. Viene el fuego y se te quema. Porque quiera o no, tu hogar, tu familia será pasada por la prueba. Es decir, será examinada por la palabra de Adonai. Es decir, va a venir un momento cuando dentro del proyecto del plan de Dios, usted como cabeza, esposo, va a ser probado si es cabeza o no.
Como mujer va a ser probada si es cabeza o no, o si es ayuda idónea. Va a salir a flote lo que eres. Pero todo tiene reglas. Los hijos, los padres, el empleado, el jefe, el empresario. Para todo hay reglas. ¿Cómo levantar? Porque todas las reglas están en la palabra. Miren usted, en Romanos 2, el apóstol Pablo dice ya en el verso 15, dice que mostrando la obra de la palabra escrita en sus corazones. Si lo sabía o no lo sabía. Dando testimonio a su conciencia, ya es asunto suyo. Y acusándolo o defendiéndole su razonamiento, asunto suyo. Pone excusa, no pone excusa, pone pero es asunto suyo, no de nadie. En el día en que Dios juzgará por Yahshua los secretos de los hombres conforme a mi evangelio, conforme a la regla que se establece. O sea que no puede sacar otras reglas, sino las reglas de Dios. Antes de ayer, aunque fue frustrado el plan, se reunieron los líderes religiosos allá en el monte Sinaí para subir arriba y venir desde allá con las 10 mandamientos para cambiarlos de Dios y ponerlos de ellos, porque los de Dios no sirven para la sociedad de hoy ni para la religión de hoy. Entonces iban a ponerlos de ellos, pero Egipto se interpuso y no dejó que subieran al monte, se quedaron ahí, pero la cosa sigue así, porque a veces también el creyente cae en eso, pone a un lado los mandamientos de Dios, las formas de Dios y impone las de él porque son las que le parecen bien. Eso es un asunto normal en el ser humano, desde el Edén para acá. Pero Dios está sacando una excelencia, no una iglesia, una excelencia, no una congregación, una excelencia, no organización, no, una excelencia, no gente religiosa, no, algo que está por encima de todo eso. Una excelencia para su gloria. Entonces, ¿qué me dice entonces la palabra? Que en el evangelio están las reglas, la forma, el diseño, las medidas para construir la casa, la familia, el hogar donde Dios quiere habitar. Si no se construye así, no habitará permanentemente Dios en su forma y plan que Él quiere. Yo diría, bienaventurado el que hace las cosas conforme a su evangelio, conforme a su palabra. Usted debe buscar la aprobación de Dios siempre. Eso significa hacer las cosas como Adonai lo ha dicho. Recuerde que le dijo a Moisés, haz la casa para mí, te la voy a mostrar, cuídate de hacerlo como te lo mostré. Y cuando terminó, Moisés dijo, satisfecho. Así hicieron como Dios lo dijo. Y la gloria de Dios se manifestó. Mire todos esos reglamentos. Yo le recomiendo que escuche este tema varias veces, porque, no para que se lo aprenda aquí en la cabeza, sino para que lo practique en su casa. Hacer las cosas como Adonai lo ha dicho. No conforme a sus padres. Porque a veces los padres, cuando se casan los hijos, le dictan a los hijos cómo levantar el hogar, cómo tratar la esposa y los hijos. Hombre, su hogar no se levanta conforme a los padres. Puede que los consejos sean buenos. O conforme a la suegra o al suegro. No, es que usted no tiene que estar escuchando a su suegro, a su suegro. Usted tiene que escuchar es a Dios. Si usted no escucha a Dios, usted es un maniquí. Un peón en el ajedrez. No, es que las reglas no las da la suegra ni el suegro. Las reglas las da Dios. Es que no es el mundo el que dicta las reglas de tu hogar. El que dicta las reglas de tu hogar es Dios, no el mundo. Ni el trabajo, ni las circunstancias. No. Ni los problemas de la vida dictan las reglas para usted formar la casa de Dios. El que dicta las reglas y las dictó y están ahí perennes fue
Adonai, el Señor. ¿Y por qué la dictó? Porque Él quiere sentir regocijo en un lugar donde Él quiera habitar y Él quiere que usted sea feliz. Y dígame si no es feliz, si Dios viene a habitar y morar en tu vida, en tu hogar. Eso es dichoso. Mire, cuando pasaba Elías de Jerusalén a cierta ciudad, Eliseo iba y venía, y pasaba por allí. Una mujer dijo, caramba, este varón de Dios pasa y pasa por aquí ya de tarde, voy a preparar un cuarto para él. Y preparó un cuarto para él. Y cuando lo tuvo preparado, dijo, varón de Dios, quédate ahí porque yo preparé un cuarto para ti. Y cuando él entró y lo vio, se quedó. Y como consecuencia, a los pocos días o tiempo, su hijo enfermó y estuvo a punto, es decir, murió. Murió su hijo. Pero había tenido un corazón para que morara aquel hombre, que cuando le contó al hombre lo que estaba pasando, aquel hombre se tiró sobre ese cuerpo y resucitó ese muerto para gloria de Dios y bien de esa mujer. Óigame, si usted prepara tu hogar para que Dios esté allí perennemente, yo te pregunto, ¿habrá enfermedad que sea capaz de resistir la presencia del Dios Todopoderoso? ¿Habrá necesidad que te apabulle, que te domine, porque allí está el Dios Todopoderoso? Llegarás a conturbarte por lo que oye, por lo que vea, por lo que siente, por lo que dice. Va a turbarte cuando tienes en tu hogar morando al Todopoderoso, al Dios Omnipotente. Seguro que no. Entonces yo te estoy hablando de algo que va a cambiar, va a revolucionar tu vida si tú lo oyes y lo pones en práctica. Dios le dijo a Moisés, cuídate de hacer las cosas como se te ha mostrado en el monte. Yo te digo esta mañana que es lo mismo que dice la palabra. Cuídate de levantar tu hogar, tu familia, conforme dice la palabra. Que no sea como el desastre que hubo en el Edén, o el problema que tuvo Abraham y aún Jacob. Adán no hizo las cosas como le fue dicho, puso las cosas al revés. Hasta que Dios le dijo, mire, la tierra será maldita por tu causa, porque tú no me oíste a mí, sino que oíste, puso las cosas al revés. Y Dios le dijo a Abraham, tienes que echar a tu hijo de tu casa, porque no me oíste a mí, oíste a otro. Así que Adán no hizo las cosas como le fue dicho. Dejó de ser cabeza, perdió la obediencia, perdió la sujeción a la palabra. Y la mujer no fue ayuda idónea. Eso es lo que tienes que poner sobre la mesa hoy usted, cada uno. ¿Eres tu cabeza en el lugar? ¿Quién manda? ¿Tu suegra, tu suegro, tu papá, tu mamá, el mundo, las circunstancias? ¿O Dios es el que manda en ti y tu hogar camina conforme a la palabra? Hay alguien que te diga, hoy no vas a la iglesia, hoy no puede ir a la reunión, hoy no puede leer la Biblia, hoy no puede ir a hacer el culto, hoy no puede. ¿Por qué? Y usted baja la cabeza porque. Hoy estamos moviendo el sofá de la pared a la esquina. Y la mesita que estaba en la esquina la ponemos en el lugar adecuado. Quizá no te guste, pero el decorador dice que es así. Quizá el color de ese mueble no es este, es tal y hay que cambiarlo. Amados, Adonai está interesado en levantar la casa. En que la casa, el hogar, la familia sea levantada. Dios no está en contra de tu hogar. Dios no está en contra de usted. Dios no está en contra de su familia. Dios lo que está en contra es del desorden, de la desobediencia, de la obstinación, de la rebelión. Dios lo que quiere es tu bendición, pero tienes que poner el orden de Dios. Para ello Adonai da oportunidad, amonesta,
envía a sus profetas, a sus líderes, sus predicadores. Nos concede tiempo. Porque Dios es un Dios de misericordia que nos ama y quiere que seamos felices y que pongamos las cosas en el orden que Dios quiere. Mire, déjenme contarles un caso que será de grande importancia para ti. En Segunda de Reyes, el capítulo 20. No lo mire ahora, pero escúchelo. Dice que en aquellos días Ezequías cayó enfermo de muerte. Y vino a él el profeta Isaías, hijo de Amós, y le dijo, Adonai dice así, ordena tu casa, porque morirás y no vivirás. En el último momento de su existencia, Dios quería que partiera de este mundo, pero que ordenara su casa. No dejara ese vacío tan profundo. Entonces él volvió su rostro a la pared y oró a Adonai y dijo, te ruego, oh Adonai, te ruego que hagas misericordia de que he andado delante de ti en verdad y con íntegro corazón, y que he hecho las cosas que te agradan. Y lloró Ezequías con gran lloro. La Biblia da testimonio de este hombre que era íntegro y que trataba de hacer las cosas que agradaban a Dios. Eso es bueno, pero no es todo. No es el todo que usted sea íntegro, ni es el todo que usted ame a Dios en la forma que decimos amarlo. No. Pesaba sobre el rey algo que debía de arreglar antes de morir. Arreglar su casa, ponerla en orden. Y esto me motivó a mí que empecé a indagar, porque la Biblia no me da información en la versión 60 que tenemos, no me da claridad. Entonces me di a la tarea de saber qué pasaba con el rey Ezequías a través de la historia. Y lo encontré. Y hallé una versión que toca la vida de Ezequías. Dice que el mensajero se acercó, ni siquiera menciona quién se le acercó. El mensajero se acercó a Ezequías en su lecho de muerte y le dijo, ¿no has enseñado a tus hijos y a tus hijas en la verdad de Dios, conforme a los mandamientos de Adonai? Los has dejado que se vayan por donde ellos quieran. Y ahora te doy un mandamiento. Has de poner tu propia casa en orden porque tú no mandas en tu casa. Porque hay en tu casa muchas cosas que no son rectas. Ponga en orden tu casa primero. Oh, aleluya. Cuando yo vi esto, Dios mío, qué muchos errores se han cometido. Los padres piensan que se le da libertad a los hijos. Mire, peluquíase así, vístase así, camine así, escuche lo que quiere en la casa. Oiga, dejan a sus hijos cualquiera. Eso es lo que hacía Ezequías, no le importó a sus hijos, oye. Su hogar era un desorden. No había cabeza. Y hacía alarde de lo que tenía. Porque cuando vino una vez un rey a visitarlo, él le dijo, venga, te muestro todo lo que yo tengo. Y lo llevó por toda la casa de Dios, mostrándole en su casa toda la riqueza que tenía, el oro, los muebles y todo eso. Y cuando el rey se fue, se llegó a su país y dijo, oye, en la casa de Ezequías hay mucho oro y mucha plata. Hay mucho, hagamos un complot, reunamos y caigámosle a la sombra de la noche y le llevamos todo lo que tenemos. Era un mal administrador con el dinero. Le gustaba alardear de lo que tenía. Había desorden. Para eso tenemos que ir paso a paso ordenando nuestro estilo de vida espiritualmente, emocionalmente, económicamente o en cualquier otra manera, aprendiendo principios de la palabra. Si yo acepto todas las tarjetas que me ofreciera, yo tendría más o menos más de una docena. Y si me metiera yo a todo lo que me prestan y me dicen lleve a traerlo, estaría hasta el cuello con las deudas. Cuídate, que muchas cosas no son las que se necesitan, son caprichos. Cuídate de no meterse en deudas que no puedes pagar.
Es decir, no ensilles el caballo sin haber comprado el caballo. Es nosotros decimos, yo hago esto aquí, me va a producir así, 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 y entre 6 meses tengo tanto, y yo multiplico eso el otro y tengo tanto, y cuando sea 2 años tengo tanto, y comienza con eso así, entonces se meten deudas aquí y allá, y cuando viene a ver a los 3 meses no hay nada y se fue hasta la olla, y cuando viene a ver está en la cárcel, por estúpido, porque no cuentan con Dios, simplemente saben hacer números y números y números, y analizan como que nada va a pasar, como que nada va a suceder. Como cuando dice la novia por ahí, le dice el pastor, mire, es triste, pero ayer escuchaba el testimonio de un hermano y él decía, yo levanté a mi hija y le dije a mi hija, mire, no te unas con ese hombre, no es buen hombre. Pero ella metió la cabeza, 16 añitos. Y a los pocos meses el hombre le pegó un tiro en la cara. Y allí estaba en el hospital velando por su hija. Eso es doloroso. ¿Usted cree que a mí no me duele cuando yo veo que alguien no anda conforme a la verdad del evangelio? Sí, porque yo sé lo que le espera al futuro. Y se lo digo con todo amor y con todo cariño. Bueno, lo mismo que hizo Yahshua, él dijo, se lo digo llorando. ¿Cuántas veces quise juntarlo? A veces dicen por ahí que somos canzones. No, es que te amamos, es que la palabra te ama. Porque usted tiene que aprender los principios de Dios para vivir una vida feliz y dichosa. Que no se interponga tu trabajo en tu responsabilidad con Dios. Que no se interponga los quehaceres de tu vida en lo que tú tienes que hacer, mandando a otro que lo haga porque tú no tienes tiempo. Eso es traer desgracia al ministerio, desgracia a la familia. Eso sería exactamente, perdóneme la expresión, vergonzosa, pero quiero acicatearte y sacudirte. Eso es como que un hombre siempre vive con la esposa, pero tiene que irse y tiene un trabajo que tiene que trabajar toda la noche por allá y quedarse y decir al amigo, llega y le dice, mire, ¿por qué no va y duerme con mi esposa? Porque yo no puedo dormir con ella esta noche para que la acompañe. Eso sería lo que hace un ministro cuando desaloja de su vida la realidad de su responsabilidad para acomodarse a otra. Dios es celoso. Y uno de los nombres de Dios es, yo soy celoso. Yo no le dejaría a nadie el derecho de doctrinar la iglesia, a nadie. Porque Dios me lo encargó a mí y daré cuenta por eso. Y nadie se atreva a doctrinar porque no está autorizado. Comparta lo que Dios ha dado y vida, pero la vida que usted vive. No lo que dice la Biblia solamente, porque lo que dice la Biblia es fácil, ir a ella, estudiarla y traérsela a la iglesia. Pero lo que tú eres en tu hogar, eso vale mucho, porque ese es el peso que respalda tu ministerio y tu responsabilidad. Los principios de Dios no funcionan mágicamente. Es usted y yo quienes hacemos que los principios funcionen porque nos alineamos a él. Recuerde, Dios nunca bendice el desorden. Había desorden en el hogar de Ezequías y Dios dictó muerte para él. Pero por gracia le extendió unos días para que arreglara las cosas. Es aquí donde Dios quiere que tú te fijes y reflexiones cómo caminan tus hijos. ¿Cómo es tu hogar? ¿Cuál es el orden que hay? ¿Quién es la cabeza? ¿O has perdido la autoridad? No estoy diciendo, a partir de ahora va a llegar a casa y pego un golpe en la mesa y aquí el que mando soy yo. No. Debe llegar a casa y meterse en un rincón, Señor, aquí el que manda eres tú y yo me humillo, he fallado. Esa es otra cosa. Job tenía esas cualidades buenas. Dios se las elogió. Pero había algo que andaba mal en él. ¿Y hasta dónde lo llevó? ¿A dónde estaban sus hijos? En fiesta. ¿Los estorbó? No. ¿Qué pasó? Se cayó la casa y los destruyó a todos.
Temía otra cosa. ¿Y qué pasó? La mujer le dijo, mira, lárgate de aquí, maldice a Dios y muere. Y perdió la mujer. ¿Por qué? Bueno, yo quiero que usted examine todas esas cosas. Porque cada uno sabe que si está haciendo bien, tiene aprobación de Dios. Y si está haciendo mal, sabe que internamente se siente mal. Dios nos dio instrucciones a Moisés para construir la casa de Dios. Dios nos dio instrucciones a nosotros para construir la casa de Dios, porque Él quiere habitar en medio nuestro. Él quiere estar en tu casa y morar ahí constantemente. Amados, oro a Dios que entiendan que les he hablado con mucho amor y con mucho cariño. Como lo hizo Moisés, como lo hizo Adonai, como lo hizo el apóstol, se lo estoy diciendo con mucho cariño. Porque quiero verlos libres, aprobados por Dios, gozosos y felices. Poniendo la palabra de Dios en práctica. Dios mío, dale a tu pueblo corazón obediente, mente transformada. Que si hay alguien que está caminando diferente, cambien de actitud y empiece a poner orden en su casa. Porque tú nos estás llevando, Dios, a la excelencia. Y esta es la excelencia de su palabra. Esperamos tu venida, Señor, y queremos tener nuestra casa en orden para que tú te manifiestes con poder y gloria. Los declaro sanos, los declaro curados, los declaro sin dolencias, los declaro prósperos, los declaro bendecidos, los declaro gozosos y felices en el nombre de Yahshua y con la presencia soberana de Dios permanentemente en su vida, en sus hogares y en su familia para gloria de su nombre. Bendecidos con toda bendición.